Mi nombre es Caroline Paredes, representante del grupo número 8. El tema del cual vamos a hablar es el cerebro. Para comenzar nos preguntaremos, ¿cómo es la estructura del cerebro? Sin lugar a dudas, el cerebro humano es un órgano importante para el cuerpo. Este abarca la mayor parte de nuestro encéfalo, teniendo un peso entre 1300 y 1400 gramos. Asimismo, no solo nos sirve para hablar, sentir, soñar, pensar, sino que también cumple funciones muy complejas. Incluso es considerado principal agente del sistema nervioso, así obteniendo el control de acciones motrices, percepciones sensoriales, entre otras. Por ello, a manera de una mejor explicación, iré mencionando cada estructura con sus respectivas funciones. Comencemos. Está dividido por dos hemisferios, derecho e izquierdo, ambos conectados por una estructura denominada cuerpo calloso, donde se encuentran millones de fibras nerviosas. Ahora bien, cada uno de los hemisferios poseen ventrículos, que son espacios muy marcados, llenos de líquido cefalorraquídeo. Cada uno de estos cumple diversos aspectos. El izquierdo controla los movimientos del lado derecho de nuestro cuerpo. Lógico, habilidades numéricas, razonamiento científico, lenguaje escrito y hablado, símbolos, secuencial, lineal, abstracto. Por otro lado, el derecho controla los movimientos del lado izquierdo de nuestro cuerpo. Creatividad, intuitivo, no verbal, sentimientos y emociones, holístico, concreto, fantasioso, relaciones espaciales. Por otra parte, encontramos a los surcos o fisuras cerebrales. Interhemisférico, fisura longitudinal medial. Es un surco muy profundo ubicado en el centro del cerebro. Surco central, fisura de Rolando. Fisura que separa los lóbulos parietal y frontal. Surco lateral, fisura del silvio. Surco de gran profundidad que separa los lóbulos parietal y temporal. Surco parieto-occipital, separa los lóbulos parietal y occipital. Surco calcarino, ubicada en la cara interna del lóbulo occipital, dividiendo la corteza visual. Surco calloso, situado en la superficie cerebral media, separa el cuerpo calloso del círculo. Aporta en funciones asociadas a nuestro sistema límbico. Circunvalaciones son los conjuntos de pliegues que son visibles en nuestra corteza cerebral. Aquí les voy a nombrar algunos giros. Giro precentral, postcentral, dentado, cingulado, angular, supramarginal, parihipocampal, unifusiforme, lingual. Otros giros son giros insulares largos y cortos, occipitales, giro frontal superior, frontal medio, frontal inferior, giro temporal superior, temporal medio, temporal inferior. Puesto que es importante saber los lóbulos principales de nuestro cerebro. Lóbulo frontal, situado en la parte delantera del cerebro, para ser más exacto, detrás de nuestra frente. Sus funciones son movimientos voluntarios, procesos cognitivos como el lenguaje verbal y escrito, el razonamiento, inteligencia, memoria, resolución de problemas y la toma de decisiones. Lóbulo parietal, ubicado en la zona postsuperior de la corteza cerebral, o podría decirse cerca del centro del cerebro. Su función es la percepción sensorial. Se le considera como integradora ya que está asociada con lo visual, auditivo, somatosensorial, con el único fin de así poder guiar el comportamiento. Se encuentra en el surco intraparietal, que divide al lóbulo en dos: lóbulo parietal superior, lóbulo parietal inferior. Está dividido en dos giros, supramarginal y angular. Lóbulo temporal. Se encuentra ubicado debajo del lóbulo frontal y parietal. Cumple funciones neurocognitivas, lo que hace posible registrar
codificar, consolidar, retener, almacenar y enfocar la información previamente almacenada. Además de ello, es centro auditivo de todos los sonidos, comprensión del lenguaje, el equilibrio y memoria. El lóbulo temporal están presentes dos surcos, temporal superior, continuo, y el temporal inferior, discontinuo. Lóbulo occipital. Está localizado en la parte posterior del cerebro, limita en la parte inferior con el cerebelo y por la superior con el parietal. Es el más pequeño. Este lóbulo procesa todos los estímulos visuales permanentemente, analiza la forma, distancia, color, movimiento, entre otros. Lóbulo de la ínsula, ubicado en la profundidad de la superficie lateral del cerebro, dentro de la cisura de Silvio, separando las cortezas de parietal inferior y temporal. Se relaciona con nuestro sistema autónomo vegetativo. Cumple funciones como reconocimiento y gestión de las emociones, lo sexual, percepción del olfato y gusto, memoria, regulación de las vísceras y órganos. Y por último, pero no menos importante, encontramos a los pares craneales que nos permiten realizar nuestro día a día de forma eficiente. Son 12 en total, se dividen en motores, sensitivos y mixtos. En el sensitivo encontramos el número 1, número 2 y número 8. En el motor, el número 3, número 4, número 6, número 11 y número 12. En el mixto, el 5, el 7, el 9 y el 10. Áreas funcionales de Brodmann y Luria. Brodmann dividió la corteza cerebral en más de 40 áreas de acuerdo con las diferencias estructurales microscópicas que encontró. Por ejemplo, corteza prefrontal, áreas prefrontales 9 a 12 de Brodmann. Zona asienta la capacidad de generación de ideas abstracta, juicios, sentimientos, emociones y personalidad. Áreas 46 y 47 de Brodmann forman la porción del dorso lateral que recibe y proyecta conexiones con las regiones de asociación sensoriales de los lóbulos parietal, temporal y occipital, conectando finalmente con la región prefrontal. Área orbitaria 13 y 14 de Brodmann conecta con las estructuras límbicas y área 24 de cíngulo. Sirve que esta estación intermedia con el córtex prefrontal. Su lesión puede conducir a alteraciones afectivas y pérdidas de comportamiento, inhibitorios sociales, así como alteraciones en el comportamiento sexual. Áreas 6 y 8 de Brodmann. Almacena programas de comportamiento motor para acabar organizando la actividad final de la zona motora primaria. Áreas 44 y 45 de Brodmann. Es una zona de coordinación de movimientos de la zona de la cara, laringe, faringe y respiratorios. Área motora primaria correspondiente con el área 4 de Brodmann. En esta región se localiza a las neuronas piramidales que llevan a las órdenes de los movimientos voluntarios hacia las neuronas localizadas en la médula espinal. Corteza parietal o sensorial, área sensitiva primaria. La última de ellas en la cadena receptora se corresponde con las áreas 1, 2 y 3 de Brodmann, que forman el giro post-rolándico. La estimulación provoca parestesias contralaterales y ocasionalmente movimientos igualmente contralaterales. Una lesión en esta zona se pierde todo tipo de sensibilidad en la zona contraria del cuerpo, aunque posteriormente se va recuperando la sensibilidad, temperatura, tacto, pero no recupera jamás el sentido de la posición, sensación de peso. Área de asociación sensorial. Corresponde con las áreas 40 y 41 de Brodmann, situadas en los giros angular y supramarginal, respectivamente, que rodean la parte más posterior de la cisura de Silvio. Su función es integrar e interrelacionar la información sensitiva, auditiva y visual. Corteza occipital o visual. Corteza visual primaria corresponde con el área de 17 de Brodmann, situada alrededor de la cisura calcarina. Área de proyección primaria donde termina la vía óptica. Corteza asociación visual.
Corresponde con las áreas 18 y 19 de Brodmann, que rodean el área 17. Su función es integrar información visual y compararla con las experiencias previas, de forma que su lesión impide reconocer objetos en el campo visual contralateral. Lóbulo temporal. Áreas auditivas. Área auditiva primaria. Corresponde al área 40 y 41, situada en el labio inferior de la cisura de Silvio. Recibe información bilateral, aunque su lesión provoca mayor dificultad reconocer los sonidos al oído contralateral. Área de asociación auditiva. Corresponde con el área 22 de Brodmann y parece que su función está relacionada con la interpretación de los sonidos. Neocórtex posterior y basal. Las áreas 20, 21 y 37 de Brodmann se conectan áreas visuales y con el circuito límbico. El área 22, al ser estimulada, provoca la detención del lenguaje y probablemente está conectada con el área de Wernicke. Neuropsicología de Luria. Bloques funcionales. Primer bloque funcional. Función principal es la activación cortical, los ciclos de vigilia-sueño, los patrones innatos de la conducta, las emociones y la elaboración de procesos de memoria. Segundo bloque funcional, de proyección, asociación, formato por los lóbulos parietal, temporal y occipital, se encarga primordialmente de recibir, procesar, analizar y sintetizar y almacenar la información sensorial, la cual puede dividirse a una vez en sensitiva, auditiva y visual. Tercer bloque funcional. Es la unidad de programación, regulación y verificación de las actividades mentales. En grosso modo, de la revisión constante de la conciencia y la regulación de la conducta que se ubican en los lóbulos frontales. Gracias.